suceden y como dijo acá el hermano, pues consideremos y oremos y tengamos en nuestras oraciones al pastor, que Dios permita que pronto se pueda recuperar y que Dios lo restablezca en su salud. Mientras vamos a continuar, ya que pues Dios nos da esta oportunidad de seguir compartiendo. En el mismo libro de Santiago, la segunda parte, vamos a ir avanzando. Hace una semana compartimos acerca de la sabiduría que viene de Dios y continúa Santiago hablando sobre esto. Para los que estuvieron, para los que no estuvieron y para que podamos recordar también, dijimos que Santiago es un libro muy práctico, que va hablando cosas en la palabra de Dios, las cuales tienen una aplicación directa. No es un libro tan teórico, sino que nos llama a poner en práctica los principios que dice aquí. Y la semana pasada hablamos de tener por sumo gozo cuando nos hallamos en las diversas pruebas, ¿no? En las diferentes dificultades que vienen de todas formas, colores, tamaños, en todos los tiempos, y que tenemos que estar con sumo gozo, que tenemos que estar conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Y avanzando en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, ahí puedes abrir la palabra de Dios. Después que vimos acerca de las pruebas, después que vimos acerca de pedir a Dios conforme a su voluntad, después que vimos acerca de que no debemos de ser de doble ánimo, sino constantes, llega el versículo 9, ¿no? Y hoy día vamos a hablar del 9 en adelante acerca de algunos versículos, de algunos principios. Y dice ahí la palabra de Dios: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Permítanme, voy a poner acá, tengo no crean que estoy revisando el WhatsApp, son mis apuntes que tengo para ayudarme, así que no es que estoy conversando con otra persona. Esto nos ayuda. Antes usábamos los papeles, las hojas, y pues hay que actualizarse, hermano, ¿no? Así que ahora todo es a través del celular, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos también acerca de que esta carta iba dirigida a un grupo que estaban en dispersión, que estaban en una situación bien complicada, ¿no? Que era bien difícil? Sin embargo, también ahora se enfoca en las diferentes condiciones y situaciones que podemos ver, ¿no? Podemos ver diferentes condiciones y situaciones. Por eso ahí Santiago 1:9 está diciendo: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Ahora, todo esto pasa de repente cuando en el versículo 8 te está diciendo: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Con eso terminamos la semana pasada, que dijimos pues no hay que ser inconstantes, sino más bien constantes, creciendo. Y qué lindo que pues creo que hoy tenemos más asistencia que el domingo pasado. Entonces hay que ser constantes siempre en la palabra de Dios. Pero a continuación viene con este versículo que es tiene bastantes detalles, bastantes cosas, las cuales podemos ver y podemos aplicar a nuestra vida. Cuando dice que el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, nos abre un panorama muy interesante, ¿no? En toda nuestra sociedad, en toda nuestra vida, en toda nuestra historia, hay personas acaudaladas, con dinero, ricos, y también hay personas que pasan necesidad, ¿no? Eso es a través de toda nuestra historia de la humanidad, una realidad, ¿no? Ahora, lo que está declarando aquí este versículo y lo que podemos poner en práctica es que a través de la palabra de Dios y a través de Cristo no hay diferencias. Dios no considera al rico o más considera al pobre. A través de Cristo no hay diferencias. Somos especialistas, los seres humanos, en hacer diferencias, ¿no? En diferenciarnos en grupos, en razas, en clase social, y nos vamos diferenciando o nos vamos juntando quizás con nuestros grupitos, ¿no? Y marcando diferencias, ¿no?
En Perú yo vivo en una zona donde se marcan las diferencias de repente y vas yendo por la ruta y ves viviendas de un tipo alto, elevado, y de repente puedes ir en el auto unos 5 o 10 minutos y cambia totalmente la condición. Y pues la gente, las comunidades de los vecinos como que ponen protecciones, divisiones y tratan de separar a las zonas, las urbanizaciones, los barrios, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, primeramente es que no hay diferencias, ¿no? No tenemos que tener diferencias en Cristo. Y esta es una diferencia que ha marcado a través de los años, como le digo, los ricos y los pobres, ¿no? Se toma totalmente de ese sentido. Ahora, Santiago se está enfocando en esto. Pero fíjate, quiero llevarte primero a Primera de Timoteo, ahí si puedes buscar en tu Biblia, capítulo 6, el versículo 17. 6, 17. Y vamos a enfocarnos en algo primero. Dice ahí la palabra de Dios: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es 1 Timoteo 6:17 para los que lo leyeron. Y está narrando aquí la palabra de Dios primero, ¿no? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Ahora, es interesante que también puede ser una persona de condición baja, humilde, pobre, y tu esperanza está en las cosas, ¿no? Estás obsesionado por las cosas que tienes, quizás no tienes muchas, pero estás obsesionado con eso, ¿no? Y el versículo está diciendo que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Es incierto o no? Lo hemos visto, ¿no? Hace algunos meses, años ya, ¿no? A través de la pandemia, había un caos en el mundo y la economía que va a pasar en algunos países. Por ejemplo, en mi país se cerró totalmente el tránsito, entonces la gente tenía que quedarse completamente en casa. Hubieron muchos países que fue así, aquí no llegó a ese extremo. Y la gente pensaba mucho en la economía, en qué va a pasar de nosotros. Era incierto, ¿no? Realmente, era incierto. No había una seguridad, ¿no? Y personas se comunicaban, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué va a ser el día a día? Y la palabra de Dios está diciendo, pues no confíes en las riquezas, no confíes en tus posesiones. Son inciertas, ¿no? Conocemos historias de personas, de incendios y cosas, y que se acabó todo de repente, ¿no? Y toda su confianza estaba ahí. En el momento dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora de qué voy a vivir? ¿Y ahora en qué voy a confiar? Sin embargo, la palabra de Dios está diciendo, pues, que todo esto es incierto, mas al contrario, dice la palabra de Dios, permanece para siempre. Es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Y cuando hacemos esta diferencia entre ricos y pobres, y estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, podemos llegar a este sentido, ¿no? Todo lo que está en nuestro entorno, todo lo que podamos conseguir, verdaderamente es incierto. No podemos asegurar si estará el día de mañana. No podemos asegurar ni siquiera si nosotros mismos estaremos el día de mañana. Todo eso es incierto, ¿no? Pero ¿en dónde puedes poner tu fe, tu confianza, tu esperanza? En Dios. Dijimos la semana pasada, ¿no? Ellos estaban en una condición bien difícil. Pero Santiago les estaba recordando, tienen que poner su fe, su confianza, su esperanza en la palabra de Dios. Tienen que tener sumo gozo. Y podemos decir, pero espera, hermano, ¿cómo es esto que está diciendo si pues toda la vida he sido criado o he sido educado en que pues tengo que trabajar, tengo que buscar, tengo que conseguir? Primeramente, el tener posesiones, el tener un buen ingreso, el tener un buen trabajo, no está mal, ¿ya?
porque pues también va el otro sentido, ¿no? Las personas que tienen dinero son malas y todo lo demás. No, no está mal. Es más, está bien si es fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo, bendición de Dios, está muy bien, ¿no? La palabra de Dios nos enseña a ser diligentes, a trabajar, a esforzarnos, ¿no? Enfocarnos primeramente en Dios y todo lo demás será añadido. Entonces lo que está diciendo Santiago acá no está diciendo como que tanto que, bueno, los pobres en esto y los ricos en esto y para los pobres hay esto y para los ricos, no. Durante toda la historia hemos tenido tanto pobres, tanto ricos. Pero el versículo que estamos leyendo es, que en 1 Timoteo habla también acerca de este tema, es que está diciendo que todo eso es incierto, que tu enfoque no debe estar en eso, que tu enfoque, tu esperanza no debe estar canalizada o centrada en todo nuestro entorno, en todo lo demás, ¿no? Entonces llegan momentos, llegan situaciones en la vida que pierdes algo y ya no sabes qué hacer, ya no sabes cómo continuar. Ahora, ¿no es maravilloso lo que dice Dios en su palabra, que Él va a estar con nosotros siempre? ¿No es maravilloso que su palabra, su presencia, el Espíritu Santo, a los que han puesto su fe en Cristo, dice que su presencia va a estar con nosotros siempre? Que aún el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿No es maravilloso ese? Y está enfocando, ya volviendo a Santiago, está enfocando en este sentido, ¿no? Hay un comentario que dice sobre este versículo muy interesante, que la idea no es que está poniendo a los pobres más cercanos a Dios porque no tienen, o a los ricos más lejanos porque tienen cosas, sino está diciendo frente a la cruz, frente a Cristo, todo se nivela. De repente tiene que subir o uno tiene que bajar, tiene que humillarse, tiene que saltar. Frente a Cristo todo se nivela. Porque frente a Dios no vas a poder decir, esto es todos mis recursos que tengo, Señor, déjame entrar a tu gloria. No hay forma, ¿no? Y el pobre, el que no tenía, Señor, yo no tenía, por favor, pobre de mí, ayúdame. No hay forma. Porque ¿cuál es la barrera, lo que no nos permite estar con Dios? El pecado en nuestras vidas, ¿no? El pecado no lo puede quitar una cuenta bancaria, ¿no? El pecado no lo puede quitar todos los ingresos que pueda tener, todo el trabajo que pueda tener, no lo puede quitar. Y el pecado no lo pueda decir todo lo mal que me ha pasado en la vida y todas las desgracias, no me va a quitar, sino nuestra fe en Cristo. Quizás tú también estás escuchando este mensaje por primera vez o estás viniendo a la iglesia por algunas veces y no entiendes. Pues lo que dice la palabra de Dios, que Dios vino para cortar todas esas diferencias. Y en Cristo hay esperanza. Si ya estás cansado, fatigado, si no vas a saber con tu vida, a dónde voy a ir, qué va a pasar, qué va a ser el futuro, en Cristo hay esperanza. En Cristo hay amor. En Cristo hay vida. Entonces, ahí en Santiago 1:9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Las posesiones son engañosas, porque nos hacen creer que porque tenemos ciertas cosas, somos más que otros, ¿no? Tenemos una tendencia natural, pecaminosa, hacia eso, a creer que porque tenemos más, o porque hemos conseguido más cosas, podemos llegar a ser más que otros. Podemos pasar a la siguiente, cuando hablamos de toda persona tiene que crecer, ¿ok? Es una realidad. Les comentaba, ¿no?, que tengo mi bebé, ya debe estar cumpliendo casi 2 meses, y ayer la veía en la cama. Es impresionante cómo crecen, ¿no? Rápido, ¿no? Algo que me decía cuando tuve mi primera hija, que ya tiene 8 años, y la trataba de cargar, porque pues papá primerizo no sabe, ¿no? Por lo menos yo no sabía, pensaba, sentía como una gelatina que se me desarmaba. Entonces
En un momento trataba de cargarla así, la enfermera viene y me dice, señor, usted no sabe, y me la quitó, ¿no? Pero en toda esa experiencia dices, pues es trabajoso, ¿no? Es trabajoso porque llora, hay que darle de comer, no entiende, ¿no? Y entonces le comentaba a mi papá, a mi mamá, qué complicado toda esta etapa. Y mi papá y mi mamá, y creo que muchos de los que son padres van a coincidir en eso, me dijeron, pasa muy rápido. Esa etapa pasa bien rápido, me dicen. Disfrútala. Pasa muy rápido. No, papá, ¿cómo va a pasar rápido? Que acá pues son 3, 4 años. Ahora veo a mi hija de 8, ya casi 9. Pasó rapidísimo. Y los que son padres creo que están de acuerdo en esa idea, ¿no? Pasa muy rápido. Sin embargo, todos los seres humanos tenemos que crecer físicamente. Es bueno. Está bien, es natural, es parte de nuestro organismo, alimentarse, crecer. Tenemos que crecer, lógicamente, espiritualmente, ¿no? Tenemos que crecer en la palabra de Dios, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, tenemos que aprender a discipular, a evangelizar, tenemos que crecer. No podemos quedarnos, dice, no con la leche espiritual, sino buscando crecer, ¿no? Buscando conocer más de la palabra de Dios. No podemos quedarnos en lo que conocimos al principio, sino crecer. Y económicamente ahí viene el problema, ¿no, hermano? ¿Cómo es eso? ¿Va a poner acá problemas? No, bueno. También toda persona tiene que proponerse crecer para tener lo necesario, ¿no? Conforme a la palabra de Dios. Y eso no está diciendo que pues tengas grandes lujos, grandes cosas, ¿no? Como digo, si Dios te lo permite, amén, pero eso no es el centro de todo. Tu fe y tu confianza debe estar puesta en Cristo, porque todo el entorno que Dios te puede bendecir y es una buena oportunidad para compartir con otros, tiene que ser también para llevar almas a Cristo, para hacer la obra de Dios, para canalizarlo conforme a su voluntad. Pero tenemos que crecer de alguna manera en estos aspectos, ¿no? El joven está viviendo en su casa, ¿no? Hace tiempo vi unos videos que decían, ¿no? Cuando vives en la casa de tus padres, ¿no? Pues todo destifarra, dicen, ¿no? Dejas las luces prendidas, usas todo la crema dental, todo lo que hay, no hay problema, ¿no? Pero cuando nos toca salir de la casa y vivir solos, no, pues hasta las tortillas las estamos contando, la crema dental también un poquito, apágame la luz, porque ya pues, ¿no? Ya es otra cosa, ¿no? Tenemos que asumir, ¿no? Pero es natural buscar el crecimiento, ¿no? Es natural buscar crecer, los chicos estudiar, trabajar, buscar crecer, como física y como espiritualmente tenemos que crecer, ¿no? ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Ahora, Dios determina, el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta, dice 1 Samuel 2:7, ¿no? El Señor Dios es el que determina en su perfecta voluntad. Cuando dice que los pensamientos de Dios son altos, que no los puedo entender, también dice la palabra de Dios que el Señor, Él es el que te determina, ¿no? Y cuando habla de que tenemos que humillarnos, que tenemos que exaltarnos, que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿qué está diciendo acá? Pues toda la vida no podemos estar, ay, soy pobre, pues el Señor me puso en esta prueba y lamentándose ahí, y como decimos a veces, perdemos el gozo y no nos enfocamos en lo que Dios quiere. Dios determina nuestra condición, nuestro crecimiento, nuestras etapas en nuestra vida, nuestros ingresos, Dios va determinando, ¿no? Conforme a la voluntad de Dios. Si vamos enfocados en la palabra de Dios, vamos a entender verdaderamente qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere enseñarnos en la condición que estemos, ¿no? Porque catalogamos, ¿no? Y decimos, no, bueno, clase media, clase alta, clase A, clase B, clase C. Dios no hace esas clasificaciones, sin embargo, está permitiendo esta etapa en tu vida, que nosotros como humanos la clasificamos de diferentes maneras, para enseñarte algo, para trabajar en tu corazón. Porque hay alguna forma que tienes que trabajar en tu corazón con lo que Dios te ha dado o con los recursos que tienes.
¿Estás permitiendo que Dios trabaje en tu corazón o simplemente hay queja? ¿Porque no tengo o porque tengo y quiero más? ¿O porque creo que puedo ser más por lo que tengo en mi entorno? Dios está diciendo, yo soy el que determino. Y así como dice en la palabra de Dios en Job, Jehová dio, Jehová quitó. Jehová, Dios nos puede dar un día y también nos puede quitar un día. Y la siguiente frase de ese versículo dice, pues alabado sea Dios, bendito sea Dios, ¿no? Dios es el que determina cuál es nuestra situación en la etapa de nuestra vida en la que estamos pasando. A veces pensamos que somos más sabios que Dios. Que Señor, déjame dirigir mi vida, por favor. Yo tengo estudios en la universidad, yo tengo bachillerato, magíster y todo lo demás que pueda conseguir. Yo sé cómo se maneja eso. Entonces, estamos discutiendo con nuestros estudios frente al Dios creador de todo el cielo y la tierra, ¿no? Y decir, yo sé manejar mejor esta situación. Se ve un poco ridículo, pero a veces esa es nuestra condición. De querer decirle a Dios, Señor, yo sé por dónde debo ir. Yo sé que debería tener esto. O yo sé que debería tener más. O Señor, yo sé que ya debe quitarse esta etapa de mi vida y proyectarme a más. Dios determina. Dios es el que sabe. Y sabes, hace algún tiempo tuve la bendición, bueno, ya hace varios años más, 2002, o sea que son bastantes años, así en una iglesia como acá, pues estaba sentado, estaba aprendiendo de la palabra de Dios, estaba conociendo y me invitaron a, ¿por qué no vas a un instituto bíblico a prepararte a desarrollar? A ver cómo es eso del instituto bíblico. Yo estoy bien acá en la iglesia, tranquilo, ya estoy apoyando en el ministerio juvenil, no me pidan más por favor, suficiente para mí, ya estoy con los jóvenes, ya estoy ayudando. ¿Qué es eso del instituto bíblico? Bueno, hay un instituto bíblico en Argentina. Es otro país, muy lejos, le digo. Sí, bueno, y me empieza a explicar que hay unos costos y todo lo demás. Finalmente le digo, se ve muy bonito, pero no tengo el dinero y la verdad que ni me interesaba en esa etapa de mi vida. No, yo estoy tranquilo acá, sirviendo en lo que tengo que servir a la iglesia y suficiente para mí. La situación es que desde que me dijeron esa invitación, pues tenía una intranquilidad en mi corazón, no podía dormir. Pensaba que cuando me sentaba el pastor estaba hablando a mí, hablaba de misiones. Yo decía, ¿por qué me habla a mí? Decía, ¿no? Me conoce, ¿qué onda? Decía, de salir, de involucrarse. Ya no quería saber nada. Así que, ¿sabes qué? Estuve casi todo un año ahí discutiendo con Dios, como decía, ¿no? La creación, discutiendo con Dios. Dice, Señor, yo sé que es lo mejor para mi vida, por favor. Hasta que dije, ya no puedo más, Señor. Aunque tú conoces mi condición, sé que para ir a ese lugar hay que conseguir pasajes, hay que conseguir visa, hay que conseguir trámites, hay que pagar el año. En ese tiempo se necesitaba visa para entrar a Argentina, hay que conseguir pues el año pago de todo lo que es. Señor, si tú quieres, yo voy, pero de verdad no quiero. Y si tú quieres, provee todo lo que necesitas, ¿no? ¿Para qué dije eso? Siguiente semana me llama el pastor y me dice, mira, le digo, pastor, mire, pasó esto, tengo toda esta situación. Y me dice, qué bueno, me dice, ¿sabes qué? La iglesia quiere ofrendar para que puedas tener tu año pago. Hay una hermana que quiere pagar el boleto de avión, hay otros hermanos que quieren ver lo del pasaporte, lo de la visa. Entonces yo en mi cabeza dije, estos quieren que me vaya finalmente, ¿no? Pero Dios proveyó todo impresionantemente. No sé, en 3 meses creo que ya tenía el año pago del instituto bíblico, los pasajes de avión, los trámites de pasaporte, todo estaba cubierto. Llegué allá al instituto bíblico, bajo al aeropuerto, recién en mi cabeza dije, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Todo pasó tan rápido que recién entiendo. Y en el instituto bíblico conocí personas que me dicen, oye, ¿qué tal? ¿Cómo de diferentes países había? ¿Cómo fue tu historia para llegar acá? Pues les conté, no, bueno, yo no quería venir y todo esto. Y en 3 meses tenía todo, ¿no? Y me miraban, ¿por qué?
Yo he estado orando 7 años, me dice uno, por ir al instituto bíblico. He estado trabajando, he estado juntando y a veces no tenía el dinero y juntado durante 7 años y pasaba una emergencia y tenía que gastarlo y otra vez empezaba a juntar. He podido llegar acá con las justas, tengo que trabajar y me dices que tú tienes todo el año pago y no querías venir. Y yo me quedaba con mi cara, ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo? Decían. Pero ¿sabes qué? Y conocí varias historias de personas, de amigos que vivían esa situación, ¿no? Por años orando, queriendo venir, vendiendo sus cosas. Yo no quería venir, pero finalmente entendí algo. Dios determina. No puedo estar toda la vida yendo por qué a Él sí y por qué a mí no. ¿Por qué Dios permitió eso en su vida y por qué no? ¿Y por qué a mí no me da? Dios determina. Como te dije, yo no quería ir, o sea, por nada quería ir, ¿no? Después ya entendí, aprendí la palabra de Dios, conocí muchas cosas, disfruté, fueron los 3 años impresionantes. Me llamó el segundo año el pastor, queremos pagar el segundo año, o sea, no querían que regrese, creo, pero finalmente, después de terminar mis 3 años, algo que me pude dar cuenta es, Dios trabaja de una manera muy impresionante en las vidas, porque hoy por hoy, conociendo mi condición espiritual en ese tiempo, que no quería ir y nada de eso, si alguien me decía, ¿sabes qué, Renato? Hay que trabajar para conseguir ir al instituto bíblico. O sea, tengo que trabajar, juntar mi dinero para ir a un lugar que yo no quiero ir. No, hay que ir al instituto bíblico y te va a tocar trabajar. O sea, hay que ir a Argentina a trabajar a un lugar que yo no quiero ir. Hoy por hoy entiendo que Dios trabajó en mi corazón de esa manera, porque si iba de la otra manera, que si me regresaba, no iba, francamente. Porque Dios tenía un propósito y una forma de trabajar, y tiene con cada uno de nosotros. Entonces no podemos ir por la vida siempre quejándonos de nuestra situación, de lo que estamos pasando, de por qué estoy viendo esto, de por qué a veces hasta nos quejamos por qué tengo tanto, ¿no? Que es una inseguridad, y muchas cosas que podemos plantearnos. Pero Dios trabaja de una forma diferente en cada corazón. Y hay algo que me encanta, Dios siempre nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Y Dios está trabajando en nuestras vidas permanentemente. Y amén, porque pues como te digo, yo lo pude ver en ese sentido, ¿no? Después de años, porque a veces no lo entendemos en el momento, ¿no? Decimos, ¿por qué? Pero después de años podemos entender y ver hacia atrás y decir, pues Dios quería trabajar tenía todo el tiempo completo, o sea, no tenía interrupciones para estar en los estudios bíblicos, para estar en el culto, para dedicarme solo a lo que había ido al instituto bíblico. Otros compañeros tenían que trabajar, tenían que hacer cosas, tenían que salir de las clases. Y es como Dios me hubiera dicho, yo necesito que tú aprendas mi palabra completamente, no te distraigas con nada. Dios trabaja en cada persona de una manera diferente. Y la situación por la que estás pasando, las circunstancias que Dios quiere trabajar y cambiar cosas en tu corazón, cambiar cosas en tu vida. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Porque Él es el que determina. Él es el que determina la condición por la que vas a pasar. En 1 Corintios 15:10, Pablo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios somos lo que somos hoy en día. Por la gracia de Dios hemos sido cuidados hasta el día de hoy. Por la gracia de Dios estamos vivos, tenemos alimento, podemos venir a la iglesia, podemos congregarnos, podemos alabar su nombre. No nos concentremos en qué me falta, qué no tengo, qué presiones del trabajo tengo. Por la gracia de Dios tienes todo lo necesario hasta el día de hoy. Sus misericordias se han renovado cada día. Y dentro de ese plan te ha permitido conocer su palabra y disfrutar de su palabra. Y entender que fuera de todo lo externo y de todo lo que nos tiene cargados durante toda la semana, hay esperanza. Y esa esperanza no determina, no depende de tu condición económica, no depende de ninguna cosa externa. Tu relación con Dios depende de Cristo, de Dios, y en Él estamos seguros. La palabra de Dios dice que Él nos tiene en su mano y que nadie nos puede quitar de la mano del Padre. No puede venir el más millonario, el más famoso, el más poderoso,
nadie nos puede quitar de la mano del Padre, porque Dios es todopoderoso, hermanos. Y Dios nos tiene en sus manos. Entonces, volviendo a Santiago, capítulo 1, versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero es rico en su humillación. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? No estamos conformes, lógicamente, ¿no? A veces no estamos conformes. Generalmente rechazamos lo que Dios nos da, y eso detalla que una falta de humildad, falta de obediencia y falta de dependencia en Dios. No estamos conformes con lo que Dios nos da. Dios nos pone por delante diferentes circunstancias, diferentes pruebas. Dios nos pone por delante diferentes situaciones en las cuales, como dijimos, quiere trabajar en nuestro corazón, ¿no? Y quiere ver nuestra obediencia, quiere ver cómo seguimos su palabra, quiere ver nuestra dependencia, quiere ver nuestra humildad, cómo pensamos en otros, ¿no? Siempre, no siempre, pero muchas veces estamos, pues no estamos conformes, ¿no? Y es algo real, ¿no? La persona delgada quiere ser más gorda. La persona blanca quiere ser morena. La persona baja quiere ser alta. El alto quiere ser un poco más bajo. Y sí, y seguimos con los ejemplos, ¿no? Siempre estamos con estas situaciones. Ah, ¿por qué yo no quisiera esto? Ah, porque yo no soy así. Ah, ¿por qué? Y nos enfrascamos en diferentes cosas que a veces son aprovechadas por el enemigo y permitimos desviarnos de situaciones cuando no entendemos que Dios tiene un propósito en cada cosa que está permitiendo en nuestra vida. Hoy renegamos frente a Dios o discutimos frente a Dios y rechazamos lo que Dios nos da. No lo valoramos. No valoramos todo lo que Dios nos da. Aprendamos a valorar aún cosas que son tan comunes para nosotros, ¿no? Como la comida del día a día, como la salud, como el respirar. ¿Cómo nos sentimos cuando nos afecta la salud? A orar y oremos y compartamos y todo lo demás, y a veces lo dejamos de lado, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando hay crisis económica, cuando hay circunstancias? Estemos conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que no nos debemos conformar a las cosas del mundo. Y a veces nos conformamos a las cosas del mundo, ¿no? Escuchamos que el mundo quiere esto, necesita esto y quiere determinadas cosas. Y entonces estamos desenfocados. Vamos a ver la palabra de Dios en Hechos, rapidito. Hechos, versículo 18. Y alguien que se desenfocó, fíjate. Hechos 18, Hechos capítulo 8, versículo 18, dice así: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, ¿no? Y entonces también otro que se desenfocó dijo: ya acá está el negocio, ¿no? Entregar el Espíritu Santo. Y mucha confusión hoy en día acerca de eso, ¿no? Pero ahí la palabra de Dios le está diciendo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así como tenemos que entender por qué Dios nos está haciendo pasar por cierta etapa, por cierto tiempo, también tenemos que entender que las cosas no se consiguen con dinero. El favor de Dios no se consigue con dinero. Y todo lo que me pueda conseguir, todo lo que me pueda dar, tengo que aprender a sujetarlo bajo la poderosa mano de Dios. Y entender que es una bendición que Dios me está regalando. Dios no tendría por qué, pero en su gracia, en su bondad me permite pasar, y debo entender por qué Dios me permite vivir esta situación, de repente de riqueza, de repente de tener más quizás de lo que necesito,
y cómo debo administrarlo para su gloria, para la gloria de Dios, para beneficio de mi familia. Cómo debo administrarlo para hacer de bendición a los hermanos, para hacer de bendición a la iglesia, para hacer de bendición al cuerpo de Cristo. Cómo debo administrarlo. No buscar solamente como acá decía, ¿no? Acá hay un beneficio, hay algo donde puedo ganar más dinero. No, le dice, te estás equivocando. El don de Dios, el favor de Dios, no va por ese camino. Y nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos y estamos ahí, no estamos conformes y no dependemos de Dios, no estamos conformes a su obediencia. Vamos a avanzar una más. ¿Cómo nuestro enfoque? Nuestro enfoque es humilde o soberbio. El humilde siempre está pensando en los demás, ¿no? Siempre está pensando en cómo puede ayudar a otros, cómo puede ser de bendición, ¿no? Y no se está poniendo en primer lugar. Eso declara de repente la soberbia. Y hay un versículo más que vamos a buscar rapidito en Lucas. Es el 14:11. La palabra de Dios que está diciendo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿no? Un día vamos a estar frente a la presencia de Dios y no vas a presentar todas tus riquezas. No hay. No vamos a presentar nada de eso. ¿Eres humilde o soberbio? Está diciendo. ¿Te glorías en lo que tienes que gloriarte? ¿En Cristo? ¿En los méritos de Dios? ¿No? Como cuando le alabamos y adoramos a Dios. ¿Te glorías en eso? ¿En los méritos de Cristo? ¿En que te salvó? ¿En que te dio vida eterna? ¿En que te dio el privilegio de entender su palabra? Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos nada. En su gracia y su bondad, Cristo murió por nosotros. En su gracia y bondad, el Evangelio llegó a nuestra vida. En su gracia y bondad entendimos que somos pecadores y ese pecado me separa de Dios. Y tengo que poner mi fe en Cristo. Y si tú estás escuchando por primera vez este mensaje, es la gracia de Dios que te está diciendo, tienes que poner tu fe en Cristo, pide perdón por tus pecados, hay esperanza. La vida no es una lucha por quién tiene más. Cristo hay esperanza. En Cristo hay amor, en Cristo hay gracia, hay esperanza y es para siempre. ¿Eres humilde o eres soberbio? En Cristo estamos, recuerda, de modo igual. Todos estamos de igual modo, al mismo nivel. Puedes avanzar, por favor, al siguiente. El versículo Santiago 1:11, porque el sol sale con su calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas, ¿no? Ahora, el sol sale con calor abrasador, dice que el sol sale para todos, ¿no? Y seca la hierba. Ni es lo que te estaba diciendo, todo lo que tienes en tu entorno se seca. No vas a poder llevarlo más allá. Y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Una flor es muy hermosa, ¿no? Cuando está ahí toda recién abrotado, cuidada, todo, pero tiene su proceso de repente y se marchita, ¿no? ¿Puedes poner el siguiente, por favor? Marchitarse, ¿no? Ya no tiene la hermosa apariencia que tenía antes, ¿no? ¿Y sabes cuál es la idea acá? Que a veces ponemos toda nuestra energía, toda nuestra fuerza en conseguir riquezas, en querer más y más y más, y somos soberbios y terminamos marchitándonos. ¿Y a dónde se fue toda nuestra fuerza? Todo lo que nos dio Dios, todas nuestras capacidades. Se acabó, porque estuvimos metidos solo en eso. ¿De qué manera consigo más? ¿De qué manera crezco? ¿De qué manera aumento mis ingresos? ¿Aumento lo que tengo? Y ese es mi enfoque y no pienso nada más en eso y llega a ser como mi ídolo. Y toda nuestra fuerza se fue consumiendo hasta marchitarse, hasta morirse. Una vida sin sentido, una vida sin propósito, porque finalmente
nada te puedes llevar. Se marchitó. O una vida simplemente quejándose de la condición, de que por qué no tengo esto, por qué no tengo esta oportunidad, por qué otros tienen, y toda nuestra fuerza también se marchitó. Toda nuestra energía también se marchitó. Cuando podíamos presentarla a los pies de Cristo. Vamos a avanzar a la siguiente, por favor. Porque dice el siguiente versículo: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hay una recompensa. Bienaventurado el hombre que persevera bajo esta prueba, bajo esta lucha. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Es difícil enfocarse en este camino? ¿Es complicado? Pues sí, tenemos las presiones del mundo, tenemos las presiones de todo el entorno, de Satanás, de nuestra propia carne, que no está acostumbrada a este tipo de conceptos. Sin embargo, a través de la palabra de Dios, podemos realzarlos en nuestra vida. Y Dios está diciendo: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hay una recompensa, dice. O sea, no te puedes llevar riquezas, pero si vives conforme a la voluntad de Dios, allá va a haber una recompensa. Va a haber una corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y si yo lo amo, vivo conforme a su voluntad. Y si yo lo amo, hago realidad en mi vida su palabra. Y esa corona, dice más adelante también en la palabra de Dios, no es para que te la quedes y la presumas. Esa corona es para que se la pongas a los pies de Cristo. Esa corona es para que le pongas a los pies de Cristo, reconociendo y dando la gloria a Dios. Y para terminar, una frase que dijo Spurgeon: hay una corona para mí, ¿no? Si tú no sabías, hay una corona para ti, ¿no? Entonces me ceñiré mis lomos y aligeraré mis pasos, ya que la corona está bien asegurada para que los que corren con paciencia. ¿Y qué está diciendo Spurgeon? Hay una corona para mí, entonces, ¿cómo la consigo? ¿Cómo voy? Dice, ¿no? Entonces, ceñiré mis lomos, que se subían, la ropa de ese tiempo, se acomodaban para correr, ¿no? Pero está diciendo, entonces haz lo que tengas que hacer. Hagamos lo que tenemos que hacer conforme a su voluntad, si estamos entendiendo que Dios tiene una corona. O sea, no nos gustaría obtener esa corona que Dios nos está diciendo: quiero que te lleves esta corona. Yo siempre le decía a algunos amigos, a veces que teníamos participaciones, juegos, concursos, todo, yo juego para ganar, le decía, ¿no? O sea, si perdemos, si empatamos, lo que quieras, pero yo juego para ganar. No, pero tú no debes jugar así, que es para divertirse, dice. No, eso piensan los que pierden, le decía, en broma, ¿no? Pero realmente, pues con una competencia, algo, pues tienes que enfocarte a ganar, y después el resultado y todo lo que sucede, pues es circunstancial, y hay que tomarlo de buena manera, ¿no? Sin embargo, lo que dice la palabra es, está diciendo, hay una corona. Entonces yo, ¿cómo no voy a esforzarme por algo que Dios me quiere dar para que al final se lo voy a poner a sus pies? Spurgeon dice, pues me ceñiré mis lomos, aligeraré mi paso, ya que la corona está bien asegurada para los que le aman. ¿Amas a Dios? Hay esta corona. Tengo que vivir conforme a su voluntad. Tengo que entender que lo que me está pasando o lo que estoy viviendo no es una cosa de seres humanos que decimos pobre, rico. No. ¿Está tu corazón enfocado? Porque frente a Dios no te va a salvar el ser pobre o el ser rico. Frente a Dios estamos iguales. Nuestro corazón, ¿cómo has vivido para Él? ¿Te estás marchitando simplemente en tu trabajo, en conseguir más? ¿Te estás marchitando en quejarte de tus situaciones? ¿O estás invirtiendo esas fuerzas para la gloria de Dios, entendiendo que hay una corona? Me ceñiré, haré lo que tenga que hacer y viviré conforme a su palabra. Me ceñiré, me prepararé y viviré conforme a su voluntad. Y entendiendo que Dios es el que determina la situación que vivo. Y conforme a su voluntad voy a vivir y voy a crecer. Que Dios permita que crezcamos y vivamos conforme a su voluntad. Y que todo el entorno, todo lo demás, verdaderamente podamos canalizarlo, enfocarlo para su gloria. Vamos a orar.
Nuestro buen Dios, Señor, entendiendo tu palabra, entendiendo tu amor, entendiendo tu gracia, Señor, entendiendo que pues muchas veces nos concentramos simplemente en las circunstancias, en el entorno, no vemos bien las situaciones y nos enfocamos en clases, nos enfocamos en condiciones, nos enfocamos en necesidades, cuando tu palabra nos muestra que frente a ti, frente a tu palabra, frente a Cristo, todos somos iguales. Dios, permítenos a tener un correcto enfoque, Señor, a entender que pues debemos esforzarnos en trabajar, en vivir conforme a tu voluntad, en entender lo que tú nos estás haciendo pasar en este tiempo, para darte la gloria a ti, Señor. Que nuestra condición sea para darte la gloria a ti. Sea que tengamos o no tengamos, seamos humildes, seamos ricos, que nuestra condición sea para darte la gloria a ti. Que no nos desenfoquemos, que no nos quejemos, que entendemos que tú tienes un plan y que estás trabajando en nuestros corazones, Señor. Y Padre, también pedirte que si hay personas aquí que por primera vez escuchan este mensaje, también puedan entender que necesitan poner su fe en Cristo, Señor. Que necesitan reconocer que son pecadores, reconocer que en Cristo hay oportunidad, hay esperanza, y que pueden poner a Cristo en sus vidas, Señor. Que tú les vas a dar vida eterna. Y para que ya los que ya conocemos a Cristo, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, ayúdanos a vivir conforme a lo que te dice tu palabra, conforme a los que te aman, Dios, y que un día permitas que tengamos esa corona, que podamos poner a tus pies, Señor, dándote la gloria y la honra, Señor. Oramos agradecidos por cada uno de los hermanos, cuida de sus vidas, cuida del pastor también en su salud, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias.